Hola y bienvenidos al seminario online Lo que toda enfermera debe saber sobre el manejo manual de pacientes. Mi nombre es Angélica y soy enfermera y quiero darte las gracias por haberte tomado el tiempo para asistir hoy. Quería saber si el seminario se escucha bien. Pueden comentar con un sí en el chat que tenemos disponible. Lo que yo les quería pedir es que durante el seminario yo voy a estar haciéndoles preguntas y, y me gustaría que ustedes pudieran responder en un mismo chat um, para ser parte de este proceso. Lo último que también les iba a pedir antes de que comenzáramos este seminario es que si ustedes tienen preguntas, que por favor las dejaran hasta el final del seminario, porque ahí vamos a tener una instancia para eh, responder y aclarar sus dudas, ¿de acuerdo? Muy bien, así que comenzamos. Voy a comenzar con una pequeña historia para que ustedes logren entender la magnitud de este problema. Y yo creo que muchos se van a sentir identificados o muchas veces han visto esta situación en sus lugares de trabajo. Uh, Hace un par de semanas atrás, realmente esto fue lo que me pasó cuando fui a visitar a un familiar al hospital. Um, yo iba ingresando a la sala para visitar a mi tío cuando vi cómo las enfermeras estaban movilizando a mi tío y lo estaban haciendo de manera muy peligrosa. Había una enfermera, era más bien un tensa a un lado y un auxiliar al otro, y estaban tratando de movilizar a mi tío que mide 1,80 m, es el más alto de la familia, y lo estaba, realmente una maniobra bien simple, lo estaban tratando de movilizar eh, hacia arriba de la cama. Eh, porque se había deslizado más bien hacia los pies de la cama. Um, y me llamó mucho la atención y porque los vi trabajar con mucha dificultad y, y yo dije, ¿acaso no? Me pregunté a mí misma, ¿acaso no saben que hay técnicas más fáciles para hacer esto? ¿O, ¿O acaso no hay una legislación que regula que las enfermeras no deberían estar levantando peso como en otros países existe esta eh, legislación? Entonces comencé a hablar con el personal y me di cuenta que realmente cuando yo les estaba hablando sobre las técnicas de no levantar, ellos realmente me estaban mirando como que si yo les estuviese hablando en chino. Le expliqué que había formas mucho más fáciles de movilizar a los pacientes. Después, hace unos días atrás, vi esto en mi Facebook. Eh, Era más que nada un chiste, un meme que tenían una página de enfermería y los comentarios estaban llenas de risas diciendo: a mí no, nunca me enseñaron esto en la universidad, me equivoqué de carrera, eh, y que eran muy pocas las personas que sabían que se trataba de una grúa para pacientes. Y eso me llamó mucho la atención. Y en esta imagen también sale en qué semestre les enseñan a manejar la grúa. Y esto no debería ni siquiera preguntarse, o sea, esto es una técnica que se debería estar enseñando antes de que los alumnos entren a las prácticas a los hospitales, porque es muy importante que sepan cómo manejar la grúa, porque es una gran herramienta para las enfermeras y su equipo, el equipo que está a su cargo. Entonces, realmente me entró la duda y comencé a averiguar para saber dónde estaban con sus técnicas
cuáles eran las metodologías que estaban implementando los hospitales para capacitar a su personal. Quería saber si estaban actualizados con las nuevas técnicas de no levantar o las prácticas seguras para el manejo manual. Y quería saber la magnitud de este problema, si era un problema a nivel de todo el país. Entonces me llevó a hacer un trabajo investigativo. Así que me llevó a consultar esta legislación chilena, donde regula la carga del trabajador en Chile. Y esto indica lo siguiente: si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos. Los menores de 18 y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar manualmente y sin ayuda mecánica cargas superiores a 20 kilogramos. De acuerdo. Ahora, analizando esto en profundidad, me di cuenta que es muy difícil cumplirlo siendo enfermera. Tenemos que movilizar a los pacientes, no es una tarea inevitable, y los pacientes pesan más de 20 kilos. Al menos que trabajes en una unidad de pediatría o neonatología, podrás cumplir con esta norma, pero para todos los demás es bien difícil. Entonces realmente tenemos un gran problema allí, porque nuestros pacientes siempre van a pesar más de 20 kilogramos, y sobre todo con la incidencia de la obesidad y el sobrepeso que tenemos, y si los hospitales no están equipados, realmente una gran población de enfermeras no están cumpliendo con estas normas, y es un problema muy grave. También me llevó a consultar a este manual, a esta guía técnica. Este libro es bien denso y bastante complejo. Como opinión, estas normas deberían ser desarrolladas en forma separada, el manejo manual de cargas con el manejo manual de personas. Más adelante les explicaré por qué. Después tuve que consultar a algunos colegas y a hospitales, y me enviaron harta información e imágenes y descripciones de cómo eran sus cursos. Y todos me enseñaron y explicaron que estaban usando técnicas obsoletas y ellos sin saberlo realmente. Y eso es bien grave. Ya no se deberían estar enseñando ciertas técnicas, ni siquiera ser mencionadas, porque llevas a que las enfermeras y tu personal utilizas estas mecánicas corporales que no están basadas en la evidencia, y solamente se deberían enfocar a ciertas técnicas y que sí están respaldados por la evidencia y comprobados que no provocan daños a las enfermeras ni a su equipo de trabajo. Entonces, uno de mis colegas me envió una foto de una capacitación de un hospital, y cuando vi esta misma imagen que ustedes están viendo en pantalla, por primera vez me pregunté, ¿cómo es posible que enseñen esta técnica? Solo imagínense esta técnica siendo utilizada en el hospital. En primer lugar, la enfermera tiene que colocarse a la cabeza del paciente. Cuando me refiero a enfermera, también me refiero a todo el equipo en general que moviliza al paciente también. Y para que la enfermera entre en esta posición, tienen que movilizar la cama para tener un espacio suficiente para colocarse entre el respaldo de la cama y la pared, ¿cierto? Entonces, no deberían estar enseñando esta técnica. Segundo, que esta técnica lo están haciendo, esta capacitación lo están realizando sobre una cama.
sobre una superficie dura, eh, sobre la mesa, perdón, sobre una superficie dura. No es lo mismo que una cama, y las sábanas y la ropa de cama del paciente, el peso, todo va a influir en eso. Y hay formas mucho más fáciles sin poder hacerlo sin tener que realizar estas maniobras, y es importante que las enfermeras también sepan estas nuevas técnicas, porque cuando ustedes le van a dar el alta a pacientes generalmente postrados, pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, dentro de los cuidados de enfermería es la educación para sus familiares de cómo cuidarlos en su casa. Y estas técnicas son tan fáciles que les pueden instruir a estos familiares y les hace la vida mucho más fácil para ellos también, y se les hace más fácil el cuidado para estos familiares postrados. También quiero hacer una pequeña mención de que también me enviaron técnicas que estaban bien hechas y que estaban cumpliendo las normas. Y eso hay que felicitarlo, porque lo bueno es que están buscando siempre maneras de mejorarse. Perdón. Ahora quiero que me respondan las siguientes preguntas. Quiero saber si ustedes consideran que el manejo manual influye en la calidad de cuidado que tú le entregas a tus pacientes. ¿Ustedes creen que al movilizar tus, tus pacientes afecta tu salud de alguna manera? Porque hay personas que opinan que sí afecta, otras personas que jamás han pensado en esa pregunta. Es un momento para reflexionar. De acuerdo, de una escala del 0 al 10, donde el 0 es más fácil y el 10 es lo más difícil, ¿qué tan difícil es para ti movilizar a tus pacientes? ¿Tratas de evitar la tarea en lo posible y llamas a personas que te ayuden, o lo dejas para última hora porque sabes que va a ser difícil movilizar a ciertos pacientes, ¿cierto? Como les mencioné anteriormente, les dije ya que las técnicas para el manejo manual de pacientes utilizando las mecánicas corporales están obsoletas. Yo creo que a estas alturas ustedes se deberían estar preguntando cómo les afecta esto a ustedes y cuáles son las alternativas que tienen para solucionar este problema, ¿cierto? Y esto lo vamos a responder y analizar en profundidad en este seminario. Así que, ¿cómo te afectan? Lo primero que deben saber es que tanto los pacientes como los cuidadores son lesionados por el manejo manual de pacientes ocupando las mecánicas corporales para movilizar. Aunque tú trates de mantener siempre una buena postura y realices la técnica a perfección, eh, siempre vas a causar una lesión. Y el problema es que esto lo estás haciendo sin saberlo. Y no solamente tú, sino que todo el personal que está a tu cargo. ¿Sabían ustedes que hay estudios que, que han realizado en otros países donde se sabe cuánto es lo que una enfermera llega a levantar en peso de pacientes durante un turno de 8 horas? ¿Ustedes saben cuál es ese peso? Entonces, les voy a decir que durante un turno de 8 horas, el personal de salud, cuando aplica el manejo manual
de pacientes ocupando las mecánicas corporales llegan a levantar 1,8 toneladas de peso. Eso es el peso de un vehículo. Y sumando todo esto en un año, el peso que tú llegas a levantar, si esto es solamente en un turno de 8 horas, tú llegas a levantar el peso de un auto, durante un año tú llevas a levantar el peso de un avión cargado hasta el 50%. Es demasiado, es impresionante, con razón la gran mayoría de las enfermeras están cansadas, o los que trabajan también por ustedes, que tienen que movilizar a los pacientes, están cansados. eh, y es una lesión que te causa bastante daño al cuerpo. En Latinoamérica se estima que el 69% del personal de enfermería sufre de dolor lumbar. Es una incidencia demasiado alta. Y también hay estudios que indican que hay enfermeras que sufren de lumbago y no logran relacionarlo con su labor o su profesión. Entonces quieren decir que esta incidencia es mucho más alta del 69%. Y es obvio si están movilizando y levantando tanto peso, ¿cierto? Veo algunos que están sorprendidos con estos datos. Entonces, por esto es tan importante que ustedes dejen de ocupar las mecánicas corporales para movilizar a sus pacientes y empiecen a implementar en su lugar de trabajo las prácticas seguras para movilizar a los pacientes, porque les ayudaría a todo su equipo y a los pacientes a facilitar todas estas técnicas. Ahora, les vamos a demostrar la siguiente técnica para analizarla. Aquí hay un enfermero con sensores en la espalda y esto analiza el movimiento realizado por él. Este video lo dice todo. Aquí vemos cómo se produce el daño lumbar al utilizar las mecánicas corporales tradicionales. Como pueden ver, cómo cambia de color la columna lumbar, eh, la zona lumbar de la espalda. Y como puedes ver, este es un hombre movilizando a un paciente que realmente no es un paciente obeso tampoco. Entonces esto quiere decir que esto es una práctica que por muchos años han estado realizando las enfermeras y se enseñan en las universidades y se enseña en las capacitaciones, pero es una práctica que no se basa en la evidencia. Al contrario, se ha demostrado que es muy dañina para el paciente y el cuidador. Y este mismo video es la prueba misma de lo que está ocurriendo. Lo peor de todo es que esta misma práctica sigue practicando en varios países y espero que ustedes no lo estén practicando. Y, y, y si ven este video y logran ver y sienten dolor con solamente ver esta imagen, significa que ya deberían dejar de realizarlo. Esta misma técnica ha sido prohibida en más de 20 países, ya que puede causar daño a los nervios, lesiones en la piel y hematomas. No hay una manera segura de movilizar a los pacientes con las mecánicas corporales y quiero que eso quede claro. Como no hay ninguna forma segura de movilizar a los pacientes con las mecánicas corporales, no se deberían estar enseñando en las capacitaciones de cómo movilizar a los pacientes o personas. Ya no se deberían ni siquiera mencionar. Y si están tomando capacitaciones que sí les indican hacer esto, realmente no vale la pena seguir por ese camino. Ahora,
Cuando las enfermeras o cualquier persona encargada de movilizar a sus pacientes siguen trabajando bajo estas condiciones y estas cargas te causan microlesiones en los discos vertebrales, causando la formación de tejido cicatrizado, y es un daño que se acumula a través del tiempo y ya que se realizan a diario, y estas lesiones ocurren por días y pasan semanas, meses, incluso hasta años, y todas estas micro lesiones se van acumulando. Y esta acumulación produce el resultado final de las lesiones y dolores lumbares en el personal de enfermería. Cuando estamos en la universidad, cuando comenzamos nuestra formación, se nos enseña, o a mí se me enseñó hace mucho tiempo atrás, que cómo utilizar las mecánicas corporales. Cuando me fui a trabajar en el extranjero, tuve que capacitarme, y ahí fue donde me enseñaron las técnicas de no levantar o las prácticas seguras para el manejo manual de pacientes. Y me di cuenta que hasta los alumnos reciben esta misma capacitación. Son leyes muy estrictas. Entonces, en la universidad, cuando nos enseñan sobre la mecánica corporal, se nos destaca la importancia de mantener la espalda recta, una base amplia, doblar las rodillas y las caderas. Y más de algunas veces han escuchado estas indicaciones. Pero aún si estas técnicas se realizaran a la perfección, el procedimiento aún te causa una tensión excesiva en tu cuerpo, ¿cierto? Estas técnicas, utilizando las mecánicas corporales, no han reducido las lesiones lumbares en los trabajadores de la salud. Por eso vemos una incidencia tan alta de dolor lumbar entre las enfermeras y el personal de enfermería. Aquí en este video logramos ver cómo funciona o cómo se moviliza nuestra columna cuando levantamos un objeto. Ahora, si llevamos este contexto al trabajo que realizamos, tenemos que considerar lo siguiente: que no basta mantener una buena postura para prevenir las lesiones, ya que las técnicas de manejo manual están basadas principalmente en cargas estables y que pueden ser mantenidos cercanos al cuerpo. Esto no es posible lograrlo cuando tenemos que movilizar al paciente en cama, porque aumenta la distancia entre la orilla de la cama y el paciente. O una silla de ruedas también. Muchas veces las ruedas mismas son las que molestan cuando tenemos que trasladar al paciente desde la cama hacia la silla de ruedas, haciendo la tarea muy difícil. Además, todos sabemos que con los años de experiencia, que los pacientes no son una carga estable. Hay muchos factores que influyen ahí cuando movilizamos a un paciente. Por esta misma razón fue que les indiqué que el protocolo para el manejo manual de pacientes debería tener una guía técnica aparte. ¿Ustedes sabían que las técnicas de manejo manual fueron basadas en cargas mucho menor a lo que pesa un paciente? Y cuando fueron desarrolladas las técnicas de manejo manual con las mecánicas corporales, su estudio solo incluyeron hombres realizando las técnicas. Aquí hay otro punto importante que es necesario destacar. Según el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, el cuerpo humano solamente puede levantar de manera segura 16 kilogramos. Y tomando esto en consideración, las técnicas tradicionales, aunque se realizaran a la perfección, exceden el peso sobre los 16 kilogramos. Y esto es a pesar que la norma que regula el peso del trabajador fue actualizado hace más o menos unos 2 años atrás para estar a la par con las normas internacionales. Entonces, realmente, a pesar del cambio, no han logrado cumplir con estas normas, y quiero que ustedes logren correlacionar estos datos con la importancia de tener una legislación dedicada para las enfermeras.
y tienen que ser, y estas leyes tienen que ser modificadas y tienen que tener una guía técnica desarrollada de manera independiente. También quería mencionarles que a mí también durante mi consulta con las colegas, muchas personas me indicaron que ellos movilizaban a los pacientes en bloque. Y yo dije, cómo pueden seguir movilizando a los pacientes en bloque si también es una práctica no basada en la evidencia? Um, y, y ustedes pueden causar daño a ustedes mismas, ya que al movilizar en bloque aumenta la fuerza de cizallamiento. Quiero que se imaginen el siguiente caso. Cada miembro de su equipo, cuando va a realizar el movimiento en bloque, tiene una estatura y una fuerza diferente. Por ende, al levantar va a ser disparejo, obligando a la gente que está realizando esta maniobra a doblarse y ejercer una fuerza anormal sobre el cuerpo. Por muchos años hemos pensado que la movilización en bloque es segura, ya que reducimos el peso al levantar, ¿cierto? Pero no es así, debido a que tenemos mayor tolerancia a la fuerza de cizallamiento que a la fuerza de compresión. No nos damos cuenta del daño que nos estamos provocando, por lo tanto estamos en mayor riesgo cuando movilizamos a los pacientes en bloque en equipos de más de 2 personas. Por eso cuando mis colegas me dijeron que aún movilizaban a sus pacientes en bloque, fue muy desalentador porque están provocando daño a ellas mismas y al equipo que están obligando a ejercer estas técnicas. ¿Por qué estas técnicas son tan dañinas? En países como el Reino Unido, Nueva Zelanda y otros países tienen normado tal cual que las enfermeras no pueden levantar peso, absolutamente nada. A esta altura, los trabajadores de la salud en Sudamérica ya deberían tener protocolos de prácticas seguras para el manejo manual de pacientes. Es más, les comento que en estos países mencionados anteriormente, los estudiantes de enfermería, tanto técnicos como los de formación universitaria, tienen que saber cómo utilizar estas técnicas antes de comenzar sus prácticas en los hospitales. Y si no los implementa bien, la responsabilidad recae en el estudiante y son considerados inseguros para la práctica y son tan estrictos en esto que todos los años se les pide retomar el curso de las prácticas seguras para el manejo manual de pacientes. A todos los funcionarios no aceptan alumnos, los mandan directamente a la casa si ven a un alumno intentando movilizar a los pacientes utilizando prácticas inseguras. Entonces, a esta altura ustedes se deben estar preguntando cuáles son las alternativas para solucionar este problema. Bueno, la alternativa es bien simple y solo tienen que implementar, como les dije anteriormente, son las prácticas seguras para el manejo manual de pacientes. Generalmente, estas prácticas se basan en una técnica en el extranjero conocida como las técnicas de no levantar. Pero no implica que no levantas, sino que también uno tiene que levantar a veces la chata del piso, una caja del piso o movilizar la silla de ruedas. O sea, tú igual estás movilizando, pero no estás movilizando en totalidad el peso del paciente. Y es mucho más fácil levantar una caja de insumos que movilizar un paciente también, porque es una carga estable. Estas mismas prácticas las está utilizando y realmente han cambiado en un 100% en cómo movilizo a los pacientes. Esta es la imagen de uno de nuestros cursos donde se enseña cómo utilizar el dispositivo que es una sábana súper deslizante. Y es necesario saber cómo utilizarlas porque realmente es impresionante la cantidad de personas que no saben cómo utilizar estas sábanas.
y no funcionan para ellas. Realmente realmente no sé cuáles son las personas que los capacitaron, pero tienen que saber los principios, cómo utilizar estas sábanas, porque les hará la vida mucho más fácil. Y nosotros tenemos videos tutoriales donde les indicamos paso por paso de cómo utilizarlas. ¿De acuerdo? Este curso se basa en prácticas que crean un ambiente laboral seguro, tanto para los pacientes como los cuidadores. Y eliminamos en su totalidad las técnicas peligrosas de cómo movilizar a los pacientes. La transferencia y reposicionamiento de pacientes también se logra a través de la utilización de tecnologías nuevas, como alzadores mecánicos o grúas y dispositivos de reposicionamiento. Las prácticas seguras para el manejo manual de pacientes permiten aumentar la calidad de cuidado entregado a tus pacientes, ya que reduce significativamente las lesiones a los trabajadores de la salud y esto influye en la calidad de cuidado entregado a ellos. Estas prácticas mejoran la calidad de cuidado entregado porque los pacientes se sienten mucho más seguros y con menos ansiedad al ser transferidos. Tus pacientes ya no tendrán que ser sometidos a posiciones incómodas y a las manipulaciones forzosas. Y se mantiene su dignidad igual que su autonomía. Aquí también hay otra imagen donde se enseña cómo utilizar esta grúa. Hay consideraciones de seguridad que hay que tomar en cuenta. También he visto cómo manejan mal esta grúa porque no colocan los frenos cuando deben. He conocido casos donde por utilizar mal este equipo los pacientes se han lesionado. Y también en nuestro curso enseñamos, tenemos videos paso a paso de cómo se utilizan estas máquinas. Las prácticas seguras para el manejo manual de pacientes han sido comprobadas que crean un ambiente laboral más seguro y más productivo, protegiendo la salud de todos los involucrados. Aquí tenemos una tabla comparativa entre ambas técnicas, donde vemos las diferencias entre las dos. Es principalmente un resumen de todo lo que hemos hablado. Solo voy a recalcarles que estas prácticas deben ser enseñadas a todas las personas del personal, no solamente a las enfermeras, sino que a los técnicos en enfermería, los auxiliares, las matronas también, porque es importante capacitarse y estar todo en la misma página, porque ayuda realmente en la rehabilitación del paciente. Por eso es muy importante que ya dejen de realizar las prácticas obsoletas y se comiencen a actualizar con las prácticas basadas en la evidencia. Ahora vamos a entrar un poquito más en el tema del curso en sí, en donde nosotros hablamos sobre los principios sobre los cuales se basan estas técnicas, sobre la cual se desarrolla este curso en general. Y en base a estos principios van a lograr entender por qué hay ciertas técnicas que se utilizan, por qué se utilizan estas técnicas y no otras. Y estos principios a la vez son la base sobre la cual se construyen las prácticas seguras para el manejo manual de pacientes. Entonces les vamos a mencionar los 4 principios y esto lo deben tener muy en claro y lo explicamos en el curso también. Entonces, el primer principio dice que levantar manualmente al paciente debe ser eliminado en su totalidad, excepto en circunstancias excepcionales, como por ejemplo situaciones que ponen en peligro la vida.
Levantar manualmente al paciente solamente se debe hacer cuando la persona tiene su vida en peligro. Una vez más, son casos muy excepcionales. Le voy a dar un ejemplo. Quiero que te imagines lo siguiente. Tú tienes un paciente sentado en una silla o silla de ruedas y este tiene un paro cardiorrespiratorio. Ustedes por ningún caso van a realizar estas técnicas porque se requiere un accionar rápido para salvarle la vida, ¿cierto? Para todos los demás siempre vas a aplicar estas técnicas. Es decir, tú no, para trasladar al paciente de la silla de cama a la rueda, o sea, de la silla de ruedas a la cama, ustedes no pueden hacer estas prácticas porque están perdiendo minutos vitales para salvarle la vida a esa persona. El siguiente principio dice: la movilidad del paciente es primordial. Siempre deben ser alentados activamente a participar en su propio cuidado. A veces se debe ofrecer asistencia manual, pero no debe implicar levantar la mayor parte o la totalidad del peso del paciente. Nosotros estamos aquí para guiarlos más que nada, pero ellos tienen que ayudar en su movilización. El siguiente principio está muy vinculado con este y es: mantener y promover la independencia del paciente. Es importante, estimulando y alentando la movilidad. Así se protege la autonomía del paciente. Y el siguiente principio: los pacientes deben ser dirigidos a asistir en su traslado, al igual que deben soportar su propio peso dentro de las capacidades del paciente. Es necesario tener una buena relación terapéutica entre la enfermera y el paciente, y uno de los componentes más básicos es la comunicación. Y nosotros en el curso que nosotros tenemos les damos las pautas de cómo comunicarse con el paciente para poder cumplir con estos principios. Son 4 principios bien simples y sobre esto es donde se construye todo el curso. Y teniendo esto en claro, podemos seguir con el siguiente paso. Nosotros luego valorizamos al paciente y esto está incluido en el proceso de atención de enfermería. Entonces no es nada extravagante que tenemos que hacer. No es nada fuera de lo común, sino que está dentro del quehacer diario de nuestra profesión. Entonces, tenemos que ver estos 3 puntos claves a valorizar. Son bien simples y para nada complicados. Entonces, ¿puede el paciente comprender? ¿Puede el paciente cooperar? ¿Puede el paciente aguantar su peso dentro y fuera de la cama? Además, hay que tomar en consideración el riesgo de caída del paciente. De acuerdo con estos 3 puntos anteriormente mencionados, nos sirve como la base para elegir las técnicas a ser implementadas. Si el paciente cumple con estos 3 puntos, se trata como un paciente independiente y además su riesgo de caída es baja. Vamos a utilizar las técnicas de paciente independiente. Si el paciente puede comprender, cooperar, su riesgo de caída es baja, pero no puede aguantar su peso, utilizan las técnicas para pacientes semi-independientes. Y si no puede comprender y o cooperar y o aguantar su peso y o el riesgo de caída es alta, utilizas las técnicas de un paciente dependiente. ¿Fácil o no? ¿Entendieron? Veo muchos que no entendieron. Les explicaré esto todo de nuevo, pero con casos clínicos. ¿Ya? Aquí tenemos un caso de un paciente de 36 años, pesa 78 kilos, hospitalizado por apendicitis. Cuando realizas la valorización, él te entiende, te entiende cuando tú les das indicaciones, él puede cooperar y seguir instrucciones y él puede aguantar su peso.
Además, su riesgo de caída es baja. Por lo tanto, ¿qué tipo de paciente es este? Pueden hacer sus comentarios en el chat. Este sería un paciente independiente, como muchos respondieron. Estas técnicas se utilizarían más que nada para ayudarlos a su recuperación más rápida. Ahora, otro caso. Un paciente con demencia de 79 años hospitalizado por una fractura de tibia. El paciente no logra entender las indicaciones y no coopera con facilidad. A pesar de que el paciente puede aguantar su peso bien con una sola pierna, su riesgo de caída es muy alta. ¿Cómo tratarías a este tipo de pacientes? Muy bien, es un paciente dependiente. Ahora hay que tomar en consideración que todos los pacientes tienen sus necesidades distintas y eso lo saben más bien porque han trabajado tantos años y saben eso, que no todos los pacientes son iguales. Pero al tomar este curso les permite adaptarse a las necesidades del paciente. Mi finalidad con toda esta información es que ustedes logren entender la importancia de, de por qué es necesario como enfermeras tomar roles de liderazgo y cambiar esta cultura sobre el manejo manual de pacientes y transformar las prácticas en su lugar de trabajo. Ustedes tienen que velar y cuidar a sus trabajadores y a sus pacientes. Y esto es muy importante. Realmente yo quiero que tú no sufras al movilizar a tus pacientes. No quiero que tu equipo de trabajo sufra al movilizarlo. Quiero que esto sea fácil y sin esfuerzo para ti. Esto lo puedes lograr con el curso que tenemos disponible. Perdón. Ahora quiero que me respondan estas últimas preguntas que tengo preparadas para ustedes y luego vamos a entrar al proceso de responder a sus preguntas pronto. ¿De acuerdo? Ahora quiero que me respondan. ¿Han tenido que movilizar a tus pacientes con dificultad? Porque yo sí me acuerdo antes de conocer estas técnicas, cómo me costaba personalmente y siendo enfermera, cómo movilizar a mi abuelita que sufrió un accidente cardiovascular solamente de la cama hasta la silla de ruedas. Y era muy, muy difícil para mí. Ahora, sabiendo estas técnicas, yo sé que los haría en un 2x3. ¿Actualmente te sientes inseguro para movilizar manualmente a tus pacientes? Yo sí me sentía insegura al principio, pero ahora realmente es muy, muy fácil como realizo estas técnicas. ¿Actualmente te sientes muy inseguro? Yo personalmente no me siento insegura. Yo tengo la confianza de movilizar cualquier tipo de paciente y sé cómo movilizarlos gracias a este curso, a estas técnicas. ¿Quieres saber cómo movilizar a tus pacientes con el menor esfuerzo posible? Veo harto sí en los comentarios. Bien. ¿Quieres saber cuáles son las técnicas utilizadas por los otros países? Veo otra vez, muchos sí. Estas son las mismas técnicas que se enseñan en el Reino Unido, que se enseñan en Australia, que se enseñan en Nueva Zelanda y en Canadá. En Estados Unidos, yo tengo entendido que estas prácticas recién fueron implementadas en el 2000,
2016. Hace poco ellos se están recién actualizando y son algunos estados porque al parecer tienen regulaciones distintas entre los estados de su país. Pero para los otros países está todo unificado, es prácticamente las mismas técnicas para todos. ¿Quieres saber cómo realizar estas técnicas? Sí. Bueno, tenemos la posibilidad, ustedes tienen la posibilidad de comprar este curso con acceso inmediato y tendrán acceso al contenido para poder capacitarse de forma inmediata. No es necesario tener que viajar para capacitarse. Porque se quedaron hasta este punto del seminario, les tenemos un pequeño regalo que es nuestro libro en formato PDF, las prácticas seguras para el manejo manual de pacientes. Aquí podrán ver algunas de las técnicas que tenemos y este libro más bien es como una referencia rápida para ustedes. Pueden tenerlo guardado en su teléfono. Así que cuando tienen que movilizar a un paciente y no se acuerdan muy bien de ciertos pasos a realizar, pueden rápidamente referirse a algunas de estas técnicas y recordar cómo hacerlo de forma segura. Les quiero pedir, ya que vas a descargar este libro gratuitamente, no compartirlos con sus colegas, sino que enviarlos nuevamente a nuestra página para que ellos puedan tomar el seminario y entender la importancia de estas técnicas. ¿De acuerdo? También queremos invitarlos a darle un like a nuestro Facebook. Siempre estamos publicando buen contenido y concursos en nuestra página. También a suscribirse a nuestro newsletter que se puede hacer a través de nuestra página, porque también tenemos ofertas para nuestros suscriptores. Tenemos también ofertas de prelanzamiento de los cursos que están por venir. ¿De acuerdo? Ahora, el valor del curso es de $49.90, casi $50. Tendrán acceso a este curso de por vida. Un precio bastante económico. Aceptamos estos medios de pago. Si ustedes quieren pagar en su moneda local, pueden comunicarse internamente con nosotros y encontraremos una solución para ustedes, ¿de acuerdo? Ahora es tiempo para hacer sus preguntas, así que pueden empezar a hacerlas a continuación. Aquí tenemos un video mientras ustedes hacen sus preguntas de la plataforma del curso. Aquí podrán ver los contenidos que tenemos disponibles. Aquí se tienen que registrar para poder obtener el certificado. Pueden colocar su imagen, tienen que ingresar su nombre completo para que salga escrito en su diploma. Y aquí les vamos a demostrar todos los contenidos que tenemos disponibles. Los videos, tutoriales, para que ustedes puedan ver la cantidad de contenido que ustedes obtendrán de este curso. Tenemos la evaluación final en donde ustedes hacen su prueba y terminando esta evaluación ustedes pueden obtener su certificado. Ya, así que vamos a empezar con las preguntas. Voy a buscar algunas. Ok, aquí hay una. Para realizar estas técnicas, ¿debo tener mucha fuerza para movilizar a mis pacientes? No, para nada. Yo no soy una persona
que tiene mucho músculo ni mucha fuerza. Realmente no soy una persona grande tampoco. No es necesario ser físico-culturista para realizar estas técnicas. De acuerdo. Se me hace muy difícil movilizar a mis pacientes con ACV. ¿Estas técnicas me sirven? A mí también se me hacía muy difícil movilizar a mi abuelita que sufre un ACV. Y muchas personas también tienen dificultad. Y no está sola en esta. Y la respuesta es que sí, estas técnicas ayudan mucho a los pacientes que tienen este problema. Y realmente, sabiendo estas técnicas, yo movilizo a mis pacientes sola, teniendo todo el equipo disponible, obviamente. Ahora, si no tienen todo el equipo, yo necesito a un asistente que me ayude a movilizar este tipo de pacientes. Y estas técnicas realmente sirven para personas con distintas patologías, sobre todo los que tienen la movilidad reducida. Otra pregunta. ¿Qué pasa con los pacientes obesos? ¿Sirve para pacientes obesos? Sí, sirve para pacientes obesos. También sirve para pacientes postrados, para pacientes politraumatizados, para todos los pacientes que tienen la movilidad reducida. La única contraindicación que tenemos son para las personas que tienen fractura de la columna vertebral. Estas técnicas no son para ellos. Son muy complicadas estas técnicas. La verdad es que son muy fáciles y gracias a los videos tutoriales ustedes tendrán acceso a ver los videos todas las veces que quieran. Tendrán acceso a repasar estas técnicas todas las veces necesarias. Que es una gran ventaja comparado con las otras capacitaciones que se realizan una sola vez. Y solamente tomas apuntes, pero gracias a estos videos podrás verlos una y otra vez. ¿Hacen descuentos especiales a los estudiantes? La verdad es que no, al menos que estés suscrito a nuestro listado a nuestro boletín. Como cliente, nosotros podrás recibir los descuentos y la oferta que nosotros ofrecemos directamente de las páginas, pero nosotros sí hacemos convenios con las universidades. Esperamos que ellos paguen el curso por ustedes. Este mismo curso lo hemos vendido a universidades en nuestro formato en inglés. A las escuelas de enfermería en Australia y Nueva Zelanda tenemos las universidades de Charles Darwin, Monash University, Victoria University, RMIT como nuestros clientes. Y los estudiantes sacan buen provecho a eso. ¿Cómo funcionan? Es que la universidad contrata el paquete y al comenzar el semestre, cuando están entregando el silabario, o todo el contenido del semestre, le dicen, ya, ustedes tienen hasta tal fecha para completar este curso, porque después el taller práctico va a ser después de esa fecha y tienen que traer el certificado de completación. Entonces nosotros liberamos toda esta plataforma para los estudiantes. Ellos realizan la capacitación y hacen la prueba y van a su taller práctico con el certificado. Los estudiantes sacan muy buen provecho porque es una instancia para aprender durante un fin de semana. Y lo pueden ver desde su tablet, desde su computador. Es muy simple para ellos. Y hemos tenido buenos resultados a través de esa modalidad. Otra pregunta. ¿Hacen clases presenciales? Quiero enseñar esto a mis colegas de mi hospital.
Nos encantaría poder hacerlo. Trabajamos de la siguiente modalidad. El hospital nuevamente se contacta con nosotros. Entregamos el curso online a sus trabajadores, lo mismo como los estudiantes universitarios. Todos tienen que hacer el curso y venir con su diploma al taller impreso o en el teléfono, da lo mismo, solamente que nosotros escaneamos el código que entregamos en ese diploma para ver si ustedes vieron todo el contenido y esto es más que nada lo hacemos de esta forma para no tener que explicar todo el contenido que tenemos en el curso, sino más bien hacer el taller práctico en donde podemos enseñarles las técnicas de cómo utilizar los dispositivos de reposicionamiento y las grúas o alzadores mecánicos para los pacientes. Así se nos hace mucho más fácil para todos porque se pueden capacitar al tiempo que ustedes estimen conveniente y pueden acceder a ellas todas las veces que necesitan. Ok, se nos acabó el tiempo. Fue un gusto haberte tenido aquí una vez. Muchas gracias por haber asistido a nuestro seminario. Les deseamos lo mejor y cuídense. Esperamos lo mejor de ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias y chao.